Bien, la semana pasada nos quedamos en cómo eran recibidos, bueno, más bien el rito de admisión de los esenios. ¿Sí? En eso nos quedamos la semana pasada. Y vamos para allá a justamente en donde lo dejamos, que dice de la siguiente manera. Así que lo dejamos, ¿sí? En donde los Kuanim, ¿sí? Si no mal recuerdo, aquí los Kuanim, ¿sí? Los Kuanim alaban al Eterno y proclaman, como dice aquí, misericordias, todas las misericordias, bondades para Israel. Y los Leviim, por su parte, de todo lo que es ocupable, los hombres, ajá, y es que va a decir, aquí nos quedamos y ya aquí vamos a seguir. Ajá. Nada más que vamos a hacerlo un poquito más grande eh, para que lo podamos leer mejor. Bueno, para que ustedes lo puedan leer mejor. Muy bien, entonces dice, y los levitas maldecirán a todos los hombres de la porción de Belial. Se manejan dos porciones o dos lotes, ajá, las porciones de los hijos de la luz y la porción o el lote de Belial, ajá, haciendo como una alusión a los justos y a los impíos. Y dice, tomando la palabra, dirán, malditos seas por tus obras culpables e inicuas, que Elohim te suma en el terror en manos de los que ejecutan venganzas, que haga recaer sobre ti la destrucción por medio de los ejecutores de las penas, maldito seas sin piedad por la oscuridad de tus actos y condenado a la oscuridad del fuego eterno. Curioso, ¿no? Condenado a la oscuridad del fuego eterno. Normalmente hablamos de fuego, hablamos de calor, de luz, ¿no? Pero aquí habla de una oscuridad del fuego. Bueno, vemos hay unas fuertes maldiciones que se pronuncian en contra de los hombres pecadores. Los esenios tenían eso, que eran, como dijimos, muy radicales. ¿Ah? Los fariseos sí no estaban de acuerdo, algunos, en que se tenía que dejar a abandonar, no abandonar, más bien es separarse de los impíos, pero qué tremendas maldiciones. Mónica, levantaste la mano. Sí, Ravi, perdón, estoy viendo este término del el fuego eterno y ese término entonces era algo usual por lo que vemos luego en los evangelios que utilizan el término, ¿no? También del fuego. Claro, o sea, lo compartían varios tipos de judaísmos. Y como dijimos, hay varias cosas en las que los primeros discípulos van a parecerse mucho a conceptos esenios. También lo de los hijos de la luz de Yohanan y también dicho por Shaul, aparece muchísimo en las obras de los umbranitas. Pero es algo de un concepto del judaísmo o ya es algo que va influenciado el helenismo. Vaya, porque después no sé si de ahí se toma para hacerlo del concepto del infierno, ¿no? Que arden en el fuego eterno las personas. Ajá. Bueno, eh, yo al menos no he investigado tanto el tema a profundidad. La verdad, no te podría decir una fuente o algo así. Lo que sí es que ya para el primer siglo está bastante difundida la idea, no solamente en los que estamos mencionando, sino por ejemplo también en el libro de Enoch, en todo lo que es el ciclo de Enoch, que son varios libros, también ya se encuentra una idea muy cercana a lo que es eh, el infierno de los griegos, ¿sí? De hecho, vamos a tener la descripción más cercana en el libro de Enoch. Entonces, bien podríamos decir que ya hay una eh, influencia de pensamiento helenístico en las fuentes,
pero ya es algo bastante difundido en varios sectores. Claro, que viene durante esta intervención de los griegos, ¿no? Que cuando fue la guerra de los asmoneos y todo esto. Sí, sí, y es justamente anterior a eso, ya se consolida. Ok, correcto. Gracias, Ra. Dice que Elohim no te compadezca ni de ti, ni cuando lo invoques, ni te perdone cuando hagas expiación por tus culpas. Mame, qué tremendo es esto. O sea, los ramitas, el mundo esenio es totalmente severo. O sea, si creían que eran los fariseos, que estamos viendo que los esenios son los que si los fariseos se separan del pueblo común, de los ignorantes, ajá, porque no cumplen las leyes de la Torá, no, no podemos comparar con lo que hacen los esenios. Los esenios, de hecho, hasta abandonaron la ciudad, se fueron ellos solos al desierto y no permitían que cualquiera entrara a la comunidad, porque creían que esta era la comunidad verdadera, el remanente sagrado, y bueno, ellos se sentían como únicos y exclusivos. Por eso es que, de hecho, aquí le dicen que ni siquiera te perdone cuando hagas expresión por tus culpas. O sea, aunque tú presentes una ofrenda y hagas teshuva, que ni te así te perdone. Imagínate nada más esto, ¿no? Está tremendo. Eh, que levante su cólera faz para vengarse de ti y no tengas paz en la boca de los que interceden. Y todos los que entran en el pacto dirán a continuación a los que bendicen y a los que maldicen. Amén, amén. Entonces, era la parte final de cómo el proceso o de la demisión. Ajá. Y aquí tenemos la referencia en dónde se encuentra, o más bien de dónde fue tomada. Y bueno, vamos a tener un poquito más. Estos son los mandatos en los que caminarán unidos los hombres de santidad perfecta. Vean cómo se maneja que el camino de la comunidad, las leyes como las entienden, la piedad como ellos lo profesan, es el único camino a seguir. ¿Ah? Todo el que entra en el consejo santo de los que caminan por la senda perfecta, tal como se ordenó, cualquiera que quebrante una palabra de la ley de Moshe por orgullo o por descuido, será expulsado del consejo comunitario y no podrá regresar. De ninguno de los hombres santos se mezcle con sus bienes o con su consejo en ninguna cuestión, pero si actuó sin dolo, que se le separe del alimento puro y del consejo y se le aplique la norma siguiente. Vean, esta es una forma de corregir. Ajá. Nada más es, si tuviste un error y no hiciste una mitzvah, una alajá, algo que tenías que hacer, te dicen, pero fue sin dolo, sin intención, por equivocación, etcétera, se te dice, no le den alimento. ¿Ah? O sea, el alimento comunitario del cual participaban todos, el elemento puro, no se le dé. Ajá. Y ¿Y eh, cuándo se le dices, expulsaba? Perdón, Rabí, ¿cuándo era expulsado? cuando lo hizo con de libre intención, por orgullo, e incluso dice por descuido. O descuido. Ok. Ah, qué duros. Ok. Es que el permanecer en la comunidad de Senia era, pero de plano, muy duro. Ajá. Aquí lo vemos. Déjenme recomendarles. Hay en YouTube un cortometraje de la vida de los esenios, ¿sí? Cuentan una historia basada a lo que son los textos y cómo era su vida, y la ponen con personas, muy bonito, por cierto, y las leyes de Shabbat, si crees que la halajá si creen que la halajá farisea es una exageración, no lo van a creer que era para los esenios. Ajá, a tal grado, así les digo, a tal grado que eh,
ahí hablan de una parte donde tienen que, ¿cómo se llama? Omitir sus necesidades fisiológicas. Ajá. Este, pero se los voy a dejar que lo vean, a ver si lo encuentro y les apoyo para buscarla, para buscarlo, porque está muy bueno ese cortometraje. Ajá. Y habla de un joven que pues se siente en esa comunidad y después conoce otros tipos de judaísmo y mejor prefiere decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor yo no soy de aquí, ¿no? O sea, por otro lado. Y bueno, entonces, esta es la forma de corregir. Ahora, en los escritos de los primeros discípulos, que yo sostengo es el fariseísmo, la escuela que ellos siguen, encontramos a Shaul que dice que hay que también aplicar algo similar. ¿Ah? No sé si recuerdan la cita, es más, vamos a buscar. Creo que está en Hechos, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, El que dice, con él ni siquiera coman. Está en las cartas paulinas, pero, creo que Timoteo. Ajá. De lo cual sí me acuerdo es que en Corintios se dice que... ¿cuál, perdón? Ah, no, otra, aparte. Primera de Corintios 5:11. Con Sí. tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ah, esa es la que buscaba entonces, pero hay otra todavía. Entonces dice, a un malvado, ni siquiera se junten con él para comer. Ajá. No es exclusivo de los primeros discípulos, la comunidad representada en la Ditaje también dice que si una persona no está, que está enemistada con otra de la comunidad, que no vaya a la congregación a menos de que esté reconciliado, porque eso invalida el sacrificio. Y dice que si le dan oportunidad de que él reflexione y todo esto, pero si él no se arrepiente e insiste en estar enemistado con alguien de la comunidad, le dice que mejor lo excluyan. O sea, no puede permanecer así. O sea, esto no es solamente del judaísmo esenio, pero el judaísmo fariseo sí lo aplica, pero lo aplica en casos que, por ejemplo, tenemos el caso en Corintios se habla de la persona que tiene a la esposa de su padre, o sea, y dice, no, esto no se ha visto ni siquiera entre los gentiles, o sea, un pecado tan grave y el cual, con todo orgullo y sin pizca de arrepentimiento, como que asiste a la congregación como si nada pasara, ¿no? Como que, estoy haciendo bien, o sea, como si lo que hiciera no fuera reprochable. Entonces, se ve que él no tiene intención de arrepentirse, tiene toda la intención de seguir así. Le dice, deberían excluir este malvado de entre ustedes. Y así le dice, ¿no? Es más, ni siquiera coman con él. Pero son casos, eh, ¿cómo lo digo? Casos am, aislados, ¿sí? Y con pecados graves. Pero si ustedes miran lo que estamos leyendo, en lo que es nuestra fuente de aquí. A ver, hay otra cita, a ver si nos manda. ¿Cuál dijimos? ¿Dijiste primero de Corintios? ¿Sí? Gracias. En pasajes paralelos, vamos a ver. Rap, y lo peor es que la iglesia evangélica, que se supone que sigue la línea paulina, no aplica eso, o por lo menos en la mayoría de sus No, congregaciones. no, Se ve cada cosa y no hay nada de orden ni de disciplina. porque no hay es que en cada comunidad debe haber un bedín, ajá, jueces que se encarguen de los casos que dice Shaul, dice que no hay nadie, les reprocha, dice que no hay nadie sabio entre ustedes que pueda juzgar
O sea, ¿por qué tienen que acudir a los gentiles para justicia? Y eso se les reprocha, porque debe haber dentro de la comunidad deben ser por lo menos tres para formar un Bedín, y estos tienen total autoridad, de manera que si algún caso les llega y le dice tal es el veredicto, lo tienen que acatar sí o sí. Ajá. Se tiene que acatar, pero no se practica. O sea, y de hecho, en las comunidades de los alumnos de Rabí Joshua, lamentablemente también se desconocen los conceptos, ajá, y no lo hacen. Ajá. No hay un bedín, y si lo hay, no es respetado. O sea, como que, bueno, es como lo ponen no una vida comunitaria, sino como que algo que hace, como que tipo consejo, y si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ya es mi asunto, y eso no es la forma de actuar que tenían las comunidades. Hay otro, pero no lo encuentro. Pero bueno, ya. Miren, está en Romanos 16. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que puedan observar. Dice así, miren, ahí. El Romanos dice: os ruego, hermanos, que borréis de los que suscitan divisiones y escándalos con la doctrina que habéis aprendido. Apártense de ellos. ¿Ah? Aquí habla de cierta, pero son de personas que causan divisiones. Es como lo dice la Mishnah. No es la Mishnah, es el Rambam en el Hot de Shuban, donde dice que quienes no tienen parte del mundo venidero, y entre muchos de los que menciona, dice que son los que causan rencillas en la comunidad, los que pelean, o sea, estas son divisiones y escándalos. O sea, son problemas graves, son problemas que eh, causa que la comunidad se total se divida, ¿no? Y el escándalo es que algo que se da a conocer, por ejemplo, lo que decíamos de esta persona que tenía la mujer de su padre. Ajá. O sea, es un escándalo, es algo que es blasfemado el nombre del Eterno por nuestra causa, lo que Shaul también dice en otras partes. Entonces sí existe esto, y hay los conceptos son diferentes tipos de excomunión. Ajá. Hay una excomunión que dura poco tiempo, digamos un mes. ¿En dónde hablé de eso? No me acuerdo en dónde ya puse esas para que lo puedan consultar. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, es cuestión de excomunión. Ajá, es jerem en hebreo. ¿Sí? Y la más grave es la que te apartan totalmente de la comunidad. Rabbi Joshua habló de eso cuando dijo que si no hace caso a dos testigos, a la comunidad, entonces se le tenga por gentil y publicano. O sea, fuera de la comunidad, no está dentro de la comunidad. Es parte de lo que es el Jerem. Pero bueno, bienvenido, Dairon. Estábamos viendo lo duro que son los esenios. Aquí entonces se habla y si se demuestra que esta persona, ¿sí? No, no fue, eh, no amerita ser expulsado, pues entonces le privan del alimento. O sea, ya para privarte del alimento, es durísimo esa parte. ¿Ah? Y se le aplica la norma siguiente: que no juzgue a nadie y que no se le consulte durante 2 años completos. Acuérdense que siendo parte de la comunidad tiene voz y voto, pero entonces se le niega la voz y el voto, y se le deja medio apartado durante 2 años. Imagínense eso, son 2 años. Aquí dice Dairon, Shalom. Ok. Mm,
Si su andar es recto en la reunión, en la interpretación y el consejo, vean, o sea, lo van a estar vigilando de manera que su andar sea recto en todas las reuniones, en la interpretación, esto es, que no tenga una ideas contrarias. O sea, si tú estás dentro de la comunidad esenia, no puedes de repente decir, bueno, aquí creo que los fariseos tienen razón, o a mí me gusta más lo que el fariseo dice. No, no se puede. O sea, en la interpretación te comprometiste tú cuando llegaste a sujetarte plenamente y en todos los sentidos a la línea sadoquita que se profesa ahí. Y el consejo, ajá, según la autoridad de muchos, y no ha vuelto a pecar sin dolo hasta que concluyan los 2 años completos. Y aquí hay lagunas en el texto, ¿no? No sabemos qué más sigue. Porque por un pecado sin dolo será castigado 2 años, pero el que actúa con soberbia no podrá regresar. Y si ya te expulsaban, era definitivo. Una vez te expulsado, ya, no podía regresar. ¿Ah? Solo el que peca sin dolo será sometido a una prueba durante 2 años completos, en lo que se refiere a la perfección de su conducta y al consejo según la autoridad de los muchos. Y después será inscrito según su rango en la comunidad santa. Porque había también lo del rango. Necesitamos comentar eso. Los más antiguos y los que contaban con eso, más rango, tenían la oportunidad de ciertas tareas al servicio de la comunidad, por supuesto. Ajá, y había un estricto, pero muy estricto rango. O sea, no podías, y esto es un poquito como lo de los fariseos, tienen esto, pero muy laxo, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, dice, el mayor en sabiduría y todo esto, se le debe dar un respeto, y se escucha su consejo, su voz. Pero aquí se vuelve como una ley. O sea, no puedes pasar el, la autoridad que tienen. Los que inician obviamente desde abajo, ajá, y tiene que pasar un largo periodo donde demuestren, según las prescripciones que ellos mismos marcan, para que puedan entrar, por ejemplo, a la biblioteca, ajá, y puedan tener un lugar y un actuar en las asambleas, en las comidas comunitarias. Y bueno, en fin, entonces, ahí se encuentra por rango. O sea, eso también es importante. Volvemos a Josefo. Ajá. En cuanto al origen de los esenios, Josefo no dice nada, pero los menciona por primera vez en el reinado de Aristóbulo I. O sea, de cuando reinó Aristóbulo, el 104 antes de la era del nacimiento del Mesías, hablando de Judas el Esenio. O sea, ya había unas personas que ya seguían el esenismo, y por eso se habla de un tal Judas el Esenio, que profetizó la muerte de Antígono, el hermano del rey. O sea, los esenios van a tener esa parte de que son muy dados a la profecía, y por cierto, estudian mucho las profecías. Encontramos, si ustedes recuerdan, en Introducción a la Literatura Judía, muchos pesharim de varios libros, y uno de los preferidos, Isaías, por supuesto. Entonces, ellos estudiaban mucho las profecías, ajá, y muchos de ellos eran profetas, obradores de milagros, debido a que, como eran tan estrictos con la comunidad y consigo mismos, las personas alcanzaban niveles de profecía, o sea, de Raja Kodesh, y eh, eran respaldados divinamente, de modo que obraban milagros. Ajá. Entonces, no todo es negativo de la parte de su estricta conducta. Ajá. El-
porque pues ciertamente daba resultado, ¿no? En el aspecto de que incluso llegaban a la profecía. En antigüedades de los judíos, aquí tenemos, se nos va a hablar de un tal Shimón el Esenio, ¿no? Antes de que Arquelao fuera llamado a Roma, narró este sueño a sus amigos. Había 10 espigas llenas de trigo, ya maduras, y le pareció que los bueyes las devoraban. Una vez despierto, pues creía que se trataba de una visión de importancia, hizo venir a los adivinos encargados de interpretar los sueños. Como disintieran entre sí sin poderse de acuerdo en la interpretación, Shimón, un esenio, pidió permiso para hablar y dijo a Arquelao que aquella visión indicaba que iba a haber un cambio en sus asuntos y que sería para empeorar. Los bueyes indicaban sufrimiento, pues son animales sometidos a duras tareas. En cambio, la situación lo anunciaba el hecho de que la tierra que cultivaba no puede permanecer en el mismo estado. Las espigas, el número de 10 indicaba un número de años, pues hay una cosecha por año, era el término fijado para el poder de Arquelao. Esta fue su interpretación del sueño. El quinto día de ver el sueño llegó el otro Arquelao de Roma por orden de César para citarlo ante la justicia. Bueno, tenemos nuevamente la aparición de un esenio, otro, porque ya vimos que había un Judas el esenio, aquí tenemos un Simón, y este aquí profetiza y este tiene interpretación de sueños. Ajá. Ah, Y qué curioso, ¿verdad? Que se parece al de Joseph, claro, claro. al faraón que le las espigas y los bueyes, las Po- vacas, bueno. Y fíjate que precisamente por eso muchos estudiosos niegan la veracidad de muchas cosas que dice este Flavio Josefo, porque como hay similitudes, como tú estás diciendo en parece como que demasiado ideal para para la mente académica y bueno, van pues dudando, si es la palabra, dudando de las noticias que da a veces por eso mismo. La verdad, a mí, yo no me gusta meterme en esos asuntos, pero bueno, de que existe, existe. Y sí, se parece mucho. Tal vez no sea textual lo que dice Flavio Josefo, pero me parece que es digno de crédito. Pero bueno, cada quien. Ahora, los esenios bajo Herodes. Aquí tenemos la cita de donde se está tomando. Y dice, los que a ver, ¿puedes apoyarme, Mónica, por favor, leyendo aquí? Sí, claro. Los que se mostraban obstinadamente contrarios a las nuevas costumbres eran perseguidos de toda manera posible. Dispuso Herodes obligarlos a ser leales y a colaborar con su gobierno mediante juramento. Muchos, por temor o por servilismo, cedieron a lo que pedía, a lo que ponían de manifiesto su descontento o no permitían que se los presionase. Los eliminaban bajo cualquier pretexto. Quiso asimismo obligar mediante el juramento al fariseo Polión y a Samea y a muchos otros que eran íntimos suyos, pero estos no accedieron. Con todo, no fueron condenados a las penas dispuestas para los que se negaban a prestar juramento por consideración a Polión. También fueron eximidos de esta obligación los que entre nosotros son denominados esenios. Estos siguen una forma de vida similar a los pitagóricos griegos. A ellos me refiero de forma más expresa y amplia en otro lugar. Sin embargo, es necesario que señale el honor que otorgó a los esenios, concediéndoles mayor estima de la que se suele atribuir a los seres humanos normales. Se trata de una cuestión que no es ajena a esta historia, especialmente porque así se podrá entender la estima que ya no se ve, la estima que les tributaba. Hubo un esenio de nombre Menahem, de vida honesta suficientemente comprobada, el cual recibió de Dios el don de prever el futuro. En cierta ocasión, cuando Herodes todavía joven,
Iba a la escuela, lo miró con atención y lo saludó con el título de rey de los judíos. Herodes, pensando que no lo conocía o que se burlaba de él, lo corrigió alegando que era un simple particular. Pero Menahem sonrió y le dio unos golpecitos de familiaridad diciéndole, reinarás y lo harás felizmente, porque Dios te ha considerado digno de ello. Y acuérdate de los golpes de Menahem para que sean para ti señales de los cambios de fortuna. Sería magnífico si amaras la justicia y siguieras la piedad delante de Dios, así como la clemencia para con los súbditos. Pero yo, que conozco el futuro, sé que no lo harás. Disfrutarás de una vida feliz, como ningún otro la tuvo, y lograrás una fama eterna, pero olvidarás la piedad y la justicia. Pero eso no quedará oculto a los ojos de Dios, que al final de tu vida te impondrá los castigos adecuados. Dame Herodes, un momento, ah, dame un momento. Entonces tenemos que Herodes tenía cierta simpatía y le daba privilegios a los esenios. Ajá. O sea, los esenios tenían ciertos privilegios ante Herodes y Josefo explica el porqué de esos privilegios, porque cuenta que un esenio de nombre Menael le profetiza que va a ser rey. Él no se lo creyó al principio, pero como sucede tal cual, se convierte en rey, entonces les tiene cierto temor, es decir, estaba en lo correcto, o sea, tal cual me dijo, tal cual sucedió, y les tiene por eso ese respeto. Ajá. Una cosa que quisiera destacar de aquí son dos cosas. Miren, dice suficientemente probada, de una vida suficientemente probada. Eso lo escribo también en, bueno, esta parte no la metí en el comentario de la dita G, pero ahí comento que eh, probar al profeta, ¿sí? En demasía es el pecado que no se perdona. El pecado contra Jacob, este muy famosito de por ahí, es probar al profeta en demasía. ¿Tenemos la obligación de probar al profeta si se cumplen o no sus palabras? Sí, pero cuando está comprobado, dice, ya no lo puedes probar más. Se probó como un verdadero profeta, tú no puedes seguirlo probando, porque eso estás tú hablando de que no tienes la confianza en Hashem y que estás poniendo otra vez y otra vez y otra vez en duda lo que dice de parte del Eterno. Entonces, esto no es algo que fuera oculto para muchas personas. Y a eso son a lo que se referían los primeros discípulos cuando dicen, este, eh, que juzgues la profecía y no al que profetiza. al profeta se le prueba en su vida honesta y se prueba su profecía, que son dos cosas que van de la mano. Un profeta puede profetizar correctamente, pero tener una vida desordenada. La Didaje dice, esta persona tampoco se le debe de hacer, bueno, hay una cosa que dice la Didaje, no vamos a meternos tanto en eso, pero nos da la opción de que ciertamente hay personas que tienen el don de profecía, pero su vida no es la adecuada. ¿Ah? Entonces, también precisamente eso viene a la lidaje a decirnos qué se debe hacer en momentos como eso. Redargullan, dicen los primeros discípulos, a ver dónde está esa cita, a ver si la encuentran por ahí. Dicen, redargullan los espíritus. Algo así dice. No, o pesen, juzguen. ¿A Ah, cuál Pero cita se hablando refiere? de los profetas o de... sí, miren, primera de Juan, a ver, déjenlo pongo aquí en la ISOR.
Vaya de uno, primera de Juan, 4, y dice así, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinen los espíritus que vienen de Elohim, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso es lo que se refiere, de examinen el espíritu, o sea, no crean en cualquier espíritu, ¿sí? Sino, aquí dice examinad. En la Reina Valera dice, ¿qué? Probad. Probar. Sí, creo, probar. La mayoría lo puedo comprobar, ¿no? Ajá. Entonces, esto es a lo que se refiere y vean, por eso dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ajá. Pero ustedes tienen que probarlos. ¿Cómo se prueba? No es como un ritual ahí, en la mesa tipo, ¿cómo se llaman estos que como medium? No se trata de nada de cosas así. ¿Qué se hace? La Didaje nos los dice. ¿Cómo pruebas a un profeta? ¿Ah? Por eso me parece importante el estudio de este documento, porque nos abre al panorama cómo lo hacían, no todas las comunidades, obviamente, no todas las comunidades, pero al menos nos brinda una opinión, una forma de hacerlo según una comunidad que identifica a Rabbi Joshua como el Mesías, o sea, totalmente de nuestra línea. Eh, bueno, entonces, a esto se refiere cuando habla de ahí. Y si quieren saber un poquito más, vean el comentario donde abarco precisamente ese tema. Bueno, eso quise destacar. Y otra, aquí, eh, ¿por qué a Hashem le mandaría un profeta a Herodes? Sencillo, porque Hashem no, miren, Hashem no castiga por castigar, ¿sí? Una regla que tienen los Jajamín, hay una regla y dicen, este es la Torah, mina Torah, en la regla de la Torah, no puede haber un castigo sin especificar antes, ¿sí? Sin una advertencia antes. O sea, Hashem nos tiene que decir primero que no solamente lo que espera de nosotros, sino las cosas que están prohibidas y solamente después puede venir un castigo. Así es. Para el reinado de este Herodes, Hashem le mandó a este profeta para que le dijera que Hashem le concedía el reinado. Y él tenía el libre albedrío, o sea, tenía la oportunidad de apegarse a la justicia. Por eso le dice, sería magnífico si amaras la justicia y siguieras la piedad delante de Elohim. Ajá. Y también la clemencia para con los súbditos, porque no fue nada clemente este Herodes. Pero le dice, pero yo conozco el futuro y sé que no lo harás. Nuevamente estábamos hablando de cómo dicen los cristianos y algunos discípulos mal informados que porque Rabbi Joshua conoce el pensamiento de los fariseos, sus contrarios, eso prueba que él es divino. Y no, eh, nada más prueba que él es un profeta. ¿Ah? Y aquí tenemos a este Menahem que le dice, yo conozco el futuro y no lo vas a hacer. Y bueno, la pregunta es, porque podemos preguntar, Eh, si ya sabe Hashem que no va a cambiar, entonces ¿para qué le hablas? ¿Para qué le envía? Lo mismo que sucede con Faraón. ¿Eh? Hashem sabe, dice, no los va a dejar salir. Yo sé que no los va a dejar salir. Bueno, y entonces, ¿para qué va y le dice a través de Moshe? O sea, ¿para qué encomienda a Moshe que va y le diga? ¿Ah? Es que Hashem te dice, mira, yo espero esto de ti, tú tienes la libertad de hacer lo correcto. Si tú haces lo correcto, Hashem va a obrar de la misma manera. Si Herodes se hubiese apegado a la justicia y a la piedad, ¿ah? Hashem le hubiera respaldado ese reinado.
él hubiera ganado también fama eterna, pero no como un malvado. Herodes el Grande es recordado mucho, pero más que por sus construcciones, que por cierto, unas fueron magníficas, más que por eso, es por su impiedad, o sea, las cosas que hizo él, negativas. Y le dice, tienes la oportunidad y depende de nosotros. Y Hashem se la dio a este Herodes. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sigue, por favor, Mónica, de aquí en adelante. Sí. Perdón, Rat, ¿nos podría poner de dónde sale toda este párrafo Claro, es claro. de antigüedades de los judíos, pero no recuerdo el título? Sí, 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 sí. Aquí Es que está. estaba escribiendo cuando empecé. Sí, Ah, ok. Los esenios bajo Herodes, ok, y es antigüedades antigüedades de judías, los de las antigüedades, ok, de los judíos. libro 10 capítulo 15. Ujú, Y los ok. dividido en párrafos sería el párrafo 4 y 5. Ah, sí, Todos muchas gracias. los vienen Es que divididos en párrafos. no lo alcancé a escribir porque como me pidió leer y me quedé a la mitad. Gracias. Ah, sí, no te preocupes, no, gracias. Bueno, entonces ahora sí continuamos. Aquí. Está ahí. Herodes ni hizo el más mínimo caso a estas palabras, pues las consideraba más allá de cualquier posibilidad. Pero cuando posteriormente, poco a poco, fue obteniendo prestigio y todo le acontecía de manera afortunada, disfrutando ya del poder total, hizo llamar a Menahem y le preguntó cuánto tiempo reinaría. Menahem no contestó. Ante su silencio, Herodes le preguntó si gobernaría 10 años, a lo que aquel contestó afirmativamente, y añadió que 20 y 30, pero sin indicar el límite exacto. Herodes se declaró satisfecho y después de estrecharle la mano, se despidió de Menahem y desde entonces tuvo gran respeto por los esenios. Muchas gracias. Entonces, esta es la historia completa de por qué privilegiaba a Menahem. Nada más por uno que le dijo que iba a ser rey, por eso también tenía consideración a todo ese. ¿Ah? Bueno, eh, seguimos. Ahora aquí tendremos lo de Judas el Eseni. Y por eso quiero que voy a hacerlo más grande para que lo puedan leer. Edith, Johanan, el inversor, era esenio. yo no lo creo, ¿eh? Tiene varios parecidos, pero hay unas cosas que son totalmente contrarias a los esenios. Por ejemplo, ¿cuál? Los esenios, como vimos, se fueron al desierto y se creían una comunidad totalmente santa y no estaban con el pueblo común y menos con pecadores. Pero sucede que Yohanan dice que incluso qué personas iban a ellas. Dice prostitutas, publicanos, o sea, eso se rasgarían los esenios, se rasgarían las vestimentas ahí mismo. Yo creo que se arrancan hasta la barba de que alguien de los suyos hiciera semejante cosa. Y entonces hay cosas en que se parece, tiene cierta similitud, pero hay cosas que son totalmente contrarias. Y por eso yo también sigo la opinión de Antonio Piñero, que tiene su blog y en su blog tiene precisamente contestada esa pregunta. Una persona le dijo, "Oye, claro, un cristiano, y le dijo, Juan el Bautista era esenio, y él enlista en qué se parece la práctica de Yohanan a la de los esenios, pero también enlista, y son mucho más, en las que dice, hacía cosas que un esenio no haría. Y por eso llega a la conclusión diciendo, es improbable, no cree, no, nadie cree que sea esenio, salvo hay algún autor por ahí que sí creyó que él era esenio, y de hecho que los primeros discípulos también eran esenios.
Ajá. Entonces, en lo particular, yo no lo creo. A ver si podemos buscar ese. A ver, déjenme, tengo dos cosas que pasarles. Déjenlo anoto, porque luego se me olvida. Cortometraje de Esenios y la pregunta si Johanan era Esenio. Sí, y entonces yo comparto en lo particular también esa visión. No creo que sea Esenio. ¿Sí? ¿Sí contestamos tu pregunta? Sí, va. Sí, Ok, sí, gracias. ok. Edith, ¿puedes apoyarnos ahora en esta? Ah, no está Edith ya. Algo pasó, a lo mejor se la sacó, a veces pasa eso, ¿no? Que ahí está, ya. Ahí está. Edith, ¿nos haces el favor de leer esta parte? Mira aquí, de Judas el Esenio en adelante. Perdón, No te preocupes. es así, a Aristóbulo, convencido contra su voluntad para evitar las sospechas del hermano y cuidar al mismo tiempo su seguridad. Colocó algunos de los suyos en cierto lugar subterráneo, pues estaba acostado en una torre que se denominaba Anotonía, y les ordenó que no tocaran a Antígono si venía desarmado, pero si quería acercársele con arma, que fuera muerto. Al mismo tiempo envió a decir a Antígono que se, que se presentara sin arma. Había sido levantado por Hircano, según dice más adelante. Antic, Ahí es Antigüedades, el libro y la cita. Sáltatela. ajá, Hircano le dio ese nombre en homenaje a Antonio, que era su amigo, pero la reina y los que con ella conspiraban contra Antígono presudieron al mensajero que dijera todo lo contrario, que el rey, informado de que se había dicho una hermosa armadura e instrumentos valiosos, le pedía, ah, le pedía, Perdón. ah, le pedía que se presentara con ellos para que los pudiera ver. Angligono, que no se sospechaba engaño alguno y confiaba en la benevolencia del hermano, se dirigió a ver a Aristóbulo completamente armado. Cuando llegó a la torre que se llamaba Estratón, en un lugar donde la entrada era muy oscura, fue muerto por los guardias. Su muerte comprobó que no hay nada más fuerte que la envidia y la calumnia, y que nada sobrepasa a estas pasiones para romper la benevolencia y la unión prescrita por la naturaleza. Sobre la particular pasó algo digno de admiración a un cierto Judas Asenio, el cual en sus predicciones nunca se apartó de la verdad. Al ver a Antígono pasar cerca del templo, exclamó, dirigiéndose a sus compañeros y amigos que lo rodeaban para escuchar sus predicciones sobre lo futuro: merezco morir por haber mentido, pues que Antígono todavía vive. Había predicho
que Antígono moriría en la torre de Estratón, y ahora lo veía pasar, y, y el lugar donde tenía que morir se encontraba a una distancia de 600 estados. Había ya pasado la mayor parte del día, de modo que corría el peligro de que su oráculo resulta falso. Mientras decía estas cosas y se lamentaba, fue anunciado la muerte de Antígono en un lugar subterráneo que se denominaba Torre de Estratón, el mismo nombre, el de la ciudad marítima de Cesarea. Esta había sido causa de la perturbación del profeta. Ok, gracias. Entonces, miren, nuevamente un Esenio destaca por su profecía. Ajá. Entonces, los esenios eran reconocidísimos por Ruach HaKodesh, sea en el nivel de interpretar sueños, hacer milagros, o el caso de la profecía. Y este llamado Judas, ajá, un tal Yehuda que era esenio, miren cómo actuó consigo mismo. Dice, ay, merezco morir porque Antígono todavía vive. O sea, él dijo que iba a morir. Acuérdense, el profeta tiene que cumplirse lo que dijo. Ajá. Si no se cumple lo que dijo, en realidad no es un profeta. Ajá. Y bueno, entonces, como veía que estaba muy lejos, la parte donde él suponía que iba a morir, entonces ya decía, él se estaba lamentando porque justamente su profecía, lo que él había dicho, había resultado falso, pero no contaba con que la parte donde murió también se le denominara así, Estratón. Ajá. Entonces, en su visión, eso también es importante. En su profecía, el profeta puede ver e interpretar mal la profecía. ¿Ah? Esto también habla mucho el Rambam, habla de diferentes niveles de profecía y también hace notar que el profeta puede equivocarse porque la profecía se le va a presentar y él interpreta esa profecía. Al interpretar esa profecía, él puede equivocarse, como en este caso él creía que se trataba de Estratón, la ciudad de Cesarea, en la parte del nombre de la ciudad de Cesarea, o, pero no creía que hubiese otro con ese nombre. Ajá. Entonces es algo que le ocurrió y lo trae con esta muerte, lo trae Flavio Josefo como algo, dijo, que sirve a su cometido. O sea, en hablar de la muerte de, de esta persona, Antígono, pero ajá, con este curioso relato de Judas el Esenio. Bueno, entonces, donde quiera que nos hemos parado, bueno, al menos ahorita en estas fuentes, nos hemos visto que de qué manera se les reconocía a los esenios fuera de la comunidad. Ajá. Este, y vamos por último a esta parte. Ajá. Vamos a, Dairon, si nos haces el favor de leerlo. Sí. Los esenios consideraban que todo debe dejarse en las manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Por este motivo se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios. Dame un momento. Vean, mucha gente cree que los esenios, vuelvo a hacer énfasis porque me interesa mucho eso, que los esenios dicen, no, es que ellos no estaban a favor del templo. Hay muchas personas que no son pro templo, como lo es un servidor, y siempre me dicen, es que no todo el judaísmo dice porque los esenios no creen. No, perdón, es que no es así.
Flavio Josefo nos dice que ellos enviaban, incluso de que se fueron y creían que estaba corrupto, enviaban ofrendas al templo. ¿Ah? Eh, eh, Aunque ellos estaban alejados del recinto sagrado y habían desarrollado este, eh, una liturgia o prácticas propias para buscar la purificación. Ajá. Una de ellas es justamente las múltiples abluciones o inmersiones que hacían ellos. Otra cosa, eh, ellos consideraban que sí, todas las cosas se deben dejar en manos divinas. Ajá. Concuerdan con los fariseos en que las almas son inmortales, ¿sí? Y eh, trabajar uno mismo. En eso, por ejemplo, se parece muchísimo a Yohanan. Yohanan se parece a ellos. Ven que justamente habla así, hagan frutos dignos de arrepentimiento, hasta en la fraseología se parece ahí. ¿Ah? Bueno, continúa, por favor. Perdón. Entonces, por eso ellos, por ejemplo, si hoy hubiera alguien con esa línea, ellos no acudirían a un médico y Exactamente, decían que todo se tenía que dejar en las manos de Dios. exactamente, exactamente. Oh, Cuando alguien se enfermaba y es Shabbat, no hacían nada por el enfermo, ¿sí? Entonces dicen, es Shabbat, hoy no se puede hacer nada. La persona la puede salvar llevándola al médico. Decían, está en manos divinas. Si Hashem quiere que muera, se va a morir. Si Hashem no quiere que muera, que se muera, así se entierre un cuchillo, él no se va a poder morir. Esa es la idea de los esenios. Aquí muy los bien. fariseos dicen, no, haz todo lo que esté en tu mano para salvar la vida, incluso que sea en Shabbat. Pero era una prohibición tal en el mundo esenio que en Shabbat no pueden tomar ni remedios ni nada. Pero en cambio el Talmud, por ejemplo, dice que, eh, por ejemplo, dice, si una persona le duele la muela, ¿no? Le está Ujú. permitido o no permitido comer algo que podría sanarlo. Y hay una discusión, pero se reconoce como alajá que hay que hacer todo lo posible por salvar la vida. Y ellos no lo tenían. Dairon, ¿sí? ¿Levantas la mano? Una pregunta. En la clase pasada usted estaba hablando de que la carta de los hebreos o sea, provenía de los esenios. Pero entonces, si los esenios no estaban en contra del templo, entonces en esa carta de hebreos, ahí, bueno, ellos no son, al menos en la carta de hebreos, lo que uno puede leer es que el templo ya dejó de ser importante, que ahora lo más importante es el nuevo pacto, como se le llama. Entonces, veo como que en esa carta de Hebreo hay un lenguaje antitemplo. Ah, bueno, es que ellos sí tenían muchas cosas en contra del templo. Ajá, Ah, porque ellos lo veían corrupto y por eso se alejaron de ahí, se alejaron. Ajá, y ellos, pregonan. Hay una parte, a ver si me encuentran la cita, hay una cita donde dice, creo que es en el 8, que los sacrificios no pueden hacerte perfecto, ¿sí? no, sí. Vamos para allá, a ver, déjenme ponerlo aquí y vamos a buscar la cita y les voy a explicar más o menos cómo era su pensamiento en ese respecto. Pero es solamente si no conocemos todo el pensamiento de los esenios, es que veremos que como que están totalmente en contra y no, realmente ellos no estaban Hebreos totalmente en 10:1. contra. El 10, vamos a ver, vamos a ver. Dice, pues sombra teniendo la ley de los bienes venideros. Mejor vamos a poner otra versión. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de las mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan a ellos. De otra manera,
No habría necesidad de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ellos van a hacer mucho énfasis en la Teshuvah. ¿Ah? Y van a decirte, ok, mira, cuando tú haces el sacrificio, ¿sí? El sacrificio por sí mismo, aunque lo hagas año tras año, no te puede quitar esta parte que te incita a pecar, o sea, tu inclinación al mal, o llámelo como quieras, ¿no? El pecado, eso no te lo va a quitar. ¿Qué hace el sacrificio? El sacrificio te perdona una falta, pero no te quita ese deseo de pecar. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en ti mismo. Eso es lo que quieren decir. Tienes que hacer énfasis en ti, ser duro contigo, ¿ah? Cambiar tu perspectiva, o sea, mejorar tus midot. ¿Ah? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ahora, pero esos sacrificios hay un recordatorio de pecaño año tras año. O sea, si tú sigues ofreciendo sacrificios, es indicación de que sigues pecando. O sea, no te ha quitado el deseo de pecar. No has avanzado porque sigues pecando. O sea, ¿qué es más elevado? Y el Talmud lo dice. ¿Qué es más elevado? Dice, ¿a Hashem le gustan las ofrendas, sí o no? Y un sabio dice, no, no le gustan. Y otro le dice, no, como no le gustan, sí le gustan. Y entonces, no estamos para ver toda la discusión ahí. Y la conclusión es que dice, Hashem, el sacrificio que más le gusta es el sacrificio de Todá. ¿Y por qué? Porque no necesitas pecar para traer un sacrificio. Hashem prefiere que no peques a que traigas muchos sacrificios. Ajá. Entonces dice, por lo cual, entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea, Hashem quiere que continuamente estemos haciendo sacrificios. No, ¿qué quiere? Que tú repares tu Hagas cuerpo, o sea, teshuva. repares tu persona para que no llegues a hacer sacrificios. Ajá. En Sí, holocausto, porque, Rabí, de hecho, el hecho de derramar sangre no era para perdonar el pecado se perdonaba por la teshuvá, ¿no? claro, El derramar la sangre solamente era un signo para que ellos vieran y eso les hiciera proceder a la teshuvá, ¿no? Pero no es como mucha gente piensa que por esa sangre se derramaba, era perdonado el pecado. Por eso ahí viene toda la cuestión esta del sacrificio vicario, ¿no? De sí, sí, Yeshua, que la gente piensa que precisamente porque Él muere en esa cruz y derrama su sangre y por esa sangre se perdonan nuestros pecados, etcétera. y aparte, otra cosa, aparte de lo que me estás diciendo, también otra cosa es que el, el sacrificio no se trae si yo peco con alevosía y ventaja. O sea, si yo digo, sé que está mal y yo Exacto. quiero pecar y voy y peco y después quiero traer un sacrificio, eso no funciona, No, eso no no es está válido. permitido. No. ¿Cuándo se trae una ofrenda? Cuando peco por desconocimiento, cuando no estoy seguro si realmente pequé o no pequé, que ese es el asham, y cuando yo pequé, pero fui vencido por mi indignación al mal. Ajá. Yo no me creé la situación para pecar. O sea, digamos, una persona que, digamos, que tiene un problema de alcoholismo, ¿no? ¿Y qué hizo esta persona? Fue y se metió a una cantina. O sea, ¿cómo te vas si te metes a una cantina? ¿No? O sea, dice, y como si fuera algo así, no, tienes que alejarte de todo eso. Entonces, si tú te creas la situación, ajá, así como que, bueno, mejor no me voy con el compañero que no toma, me voy con el compañero que a veces me ofrece. ¿Qué tal si me ofrece, no? Y como que buscas un pretexto. Los primeros discípulos dicen, no se provean para el pecado, ¿cómo dice la cita? Este, ay, 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 no puedo creer que no me acuerdo. Bueno, sí, pero entonces no funciona así. Y ellos van a hacer el énfasis
mucho énfasis en que el sacrificio, ajá, y más el sacrificio como se está presentando en los profetas. Hashem reclama al pueblo de Israel y les dice que le traen ofrendas defectuosas y todo eso, y que pecan con el así con ventaja. Entonces, eso es lo que Hashem reprueba totalmente. Y ellos están seguros que eso no es el camino. Ven al templo como impuro porque en las manos en las que están, pero ellos sí creen en un templo futuro. Acuérdese que en Introducción a la Literatura Judía vimos que en Qumran hay de hecho una especie de tour en la nueva ciudad y dan también las medidas de un templo y cómo va a estar el servicio y todo eso. Ajá. En ese aspecto, entonces, ellos no están de acuerdo en cómo se lleva hasta el día de hoy y que la gente cree que el sacrificio, la sangre y eso es lo que ya, con eso y como que ¡pum! Ya se acabó. No es algo de magia. Tú tienes que trabajar en ti y si no presentas un sacrificio, mejor, porque eso es lo ideal, o sea, no pecar. Bueno, entonces, ahí hay partes más difíciles. Hay unas partes donde, dices, por ejemplo, el que dice, la del nuevo pacto, ajá, la de que esta ley, donde dice que está a punto de anularse, no dice anularse, es qué palabra utilizan. Sí, lo que se envejece ya Ah, está a punto de sí, desaparecer. esa es precisamente. ¿Y eso por qué? Quiero explicar rápidamente ahí. Porque Eso ¿qué debe estar en el 9, creo. porque ¿qué opinión siguen en el templo? Acuérdense que están los fariseos y los saduceos. Ajá. Y ellos dicen, no, la línea sadoquita, o sea, la prescripción que ellos tienen, esa es la que se tiene que hacer. Y entonces, este culto ceremonial, ajá, todo el culto del santuario terreno, todo este culto que está en la opinión farisea, no va a durar. ¿Por qué? Porque Hashem va a traer el último y sagrado templo en el cual se va a seguir la opinión de ellos, lo que es el nuevo pacto. De hecho, aquí tenemos, a ver, déjenme ver. Aquí vimos un poquito de cómo decían el nuevo pacto. A ver. Ajá, aquí en el maestro de justicia. Dice, hombre de mentira, porque no dieron fe a las palabras del maestro de justicia de la boca de Elohim, con los traidores al nuevo pacto, o al pacto nuevo, porque no creyeron en el pacto de Dios y contaminaron su santo nombre. ¿Ah? Entonces, vean, ¿cuál es el nuevo pacto? Es lo que es la opinión, las palabras dichas por Hashem a través del maestro de justicia. ¿Ah? Eso es, y los hombres de mentira, ¿quiénes son? Los fariseos. Bueno, en sí es un personaje en especial, pero es parte de los fariseos. Ajá. Entonces, esto está en el Pesher de Habacuc, y en otras partes entenderemos que lo que es el nuevo pacto para ellos es el, la vida judía desde su óptica, desde la opinión sadoquita que ellos profesan. Todo lo demás está a punto de desaparecer. ¿Cómo que a punto de desaparecer? Sí, porque en este momento, ¿quiénes reinan? ¿Quién está con esa opinión? Todo el pueblo de Israel, en la mayoría siguen esa opinión y tienen esa observancia y todo. Pero ¿sabes qué? Está a punto de desaparecer. Espérate tantito, ya viene el reino mesiánico, Hashem se va a manifestar, ¿y qué crees? El nuevo pacto, la opinión sadoquita, las palabras del maestro de justicia se van a llevar ahí. Y hay un código, ustedes vayan a Introducción a la Literatura Judía, vimos que hay una carta alágica,
donde ellos dicen cómo va a ser el servicio del templo a detalle, cada detalle. Ajá. Y en algunas cosas coinciden con el grupo saduceo. Ajá. Se separan del grupo fariseo y van a coincidir con el saduceo. Por eso algunos llegaron a pensar que el rollo de cobre, que por cierto el rollo de cobre y la carta alágica era de origen saduceo. Llegaron algunos a pensar porque coinciden tanto en algunos puntos que los que no eran expertos dijeron, no, esto es saduceo. Ajá. Bueno, pero, bueno, Perdón, esta parte me quedó un poco de duda. Entonces, ¿qué era el nuevo pacto para los saduceos? Porque eso era de los saduceos, ¿verdad? No era de los esenios. no, de los esenios, Ah, para los esenios. sí. Ah, ok. Entonces, para los esenios, el nuevo pacto tenía que ver con lo que decía el maestro, lo que ellos le conocían como el maestro de justicia. El camino revelado a través del maestro de justicia. Ese es Ah, el nuevo pacto. Ahora, entonces, ¿cómo lo aplican los primeros discípulos al Mesías? ¿Qué se imaginan? que a través de la forma en que Yeshua nos enseña a Exactamente. interpretar la Torah, es la manera en que nosotros podemos, ¿no? Ese es el nuevo pacto Establecer. para los Ujú. primeros discípulos. Cuando tú entiendes que los esenios tienen el nuevo pacto como la vida judía a través de lo revelado por el maestro de justicia, los primeros discípulos adoptan eso, adoptan eso y dicen, eso es también lo que nosotros creemos, ¿sí? Pero ustedes se equivocan, como esenios, no es el maestro de justicia, sino es Rabí Joshua, el Mesías. Él trae el nuevo pacto y el pacto antiguo, vuelven a utilizar esa fraseología y esa teología de ellos, el pacto antiguo que ahorita reina, la de los fariseos y saduceos, está a punto de desvanecerse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como ellos te lo plantean, no es el culto perfecto, solamente es la sombra. O sea, no están totalmente mal porque se basan en la Torá. Es la sombra y la figura de los bienes venideros, o sea, de la opinión correcta que debemos de seguir. Y esa es la idea o el trasfondo de la carta de Hebreos. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, más o O menos sea, es, los fariseos representan el viejo pacto, sí, 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 sí. sus enseñanzas o sus interpretaciones. Ok. Y, porque se seguía la halajá farisea en el templo. Y algunas, pues cuestiones saduceas, por los que tenían poder y autoridad ahí. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Ya nos hemos tomado un poquito más de tiempo, pero no importa, creo que fue provechoso. Aprendemos mucho. Sí, esperemos que sí. Baruch Hashem. Entonces, déjenme marcar nada más dónde nos quedamos para continuar la siguiente semana. Y, sí, aquí. Bueno, lo vamos a poner un poquitito antes con eso.